Hasta el CIS de Tezanos pronostica una abrumadora victoria de la derecha en Andalucía. Juanma Moreno, el candidato del PP, será el cabeza de la lista más votada, será por tanto el ganador de las elecciones, pero no llegará a la mayoría absoluta, aunque eso sí, se acercará mucho hasta el punto que incluso podría plantearse la posibilidad de gobernar en solitario, puesto que tendrá más diputados que toda la izquierda. Para eso únicamente necesitaría la abstención de Vox. Pero veremos si la tiene, puesto que Santiago Abascal ya dijo que su apoyo tendría un precio. Veremos finalmente lo que ocurre. Dentro de 2 horas se inicia la campaña electoral para esos comicios del próximo día 19 de junio. Una vez sepamos los resultados, podremos averiguar hasta qué punto están bien las relaciones y las posibles alianzas entre el PP y Vox, que en caso de que sean buenas, podrían suponer que se allane el camino de la derecha hacia el Palacio de la Moncloa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 39 de la TDT. Atención, frecuencia 39 que estrenamos a partir de este momento. En la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23. Aunque ya saben que desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo pueden sintonizar con nosotros a través de Internet. Y cuentan para ello con 2 diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros 2 canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos, como saben, en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden utilizar para ello el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos cómo pueden descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar un Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y les recordamos que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil acompañarnos, si lo desean, todos los días. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Juan Carlos Bermejo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Hugo Pereira. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Por cierto, Hugo, enhorabuena por el estreno de la segunda dosis. Ya saben ustedes, todos los días a las 8 de la tarde, en esta misma sintonía, en Distrito Televisión, la segunda dosis, el programa de Hugo Pereira, del que somos absolutos fans todos los días. Pues muchas gracias, Javier. Efectivamente, de 8 a 9, de lunes a viernes. Repasamos la actualidad política y económica. Pues para que lleguen ya Los Intocables con los deberes hechos, escuchen a Hugo Pereira todos los días en la segunda dosis aquí en Distrito Televisión. También nos acompaña David Felipe Arranz. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Igualmente. Y también le damos la bienvenida a Luis Magán. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Gracias, Javier, por invitarnos. Gracias por acompañarnos. El paro se ha situado por primera vez en mucho tiempo por debajo de los 3 millones de desempleados. La reactivación del turismo ante la campaña de verano ha supuesto una reducción de 99.512 personas en mayo, pero seguimos siendo el país de la Unión Europea con un mayor índice de desempleo, en torno al 13%, y tenemos un total de 2.922.991 parados. Tenemos algo más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, número que creció especialmente gracias a la hostelería, que aportó 83.000 nuevos cotizantes. Para el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se trata de datos maquillados que esconden la precarización del empleo. Unas declaraciones que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha calificado de aberrantes. Maquillan los datos del paro. Cuando aquello que era temporal ahora se llama fijo discontinuo, y se considera que una persona que no está trabajando porque tiene un contrato temporal, que ahora se llama fijo discontinuo, no aparece en el paro, pues automáticamente cuando ya se maquilla la estadística es muy difícil hacer comparación. Es decir, lo que se ha hecho es una precariedad indefinida. Me parece una aberración las declaraciones que ha hecho el señor Feijóo y además me preocupan.
creo que no está preparado para gobernar. Me preocupa que alguien que ha gestionado una comunidad autónoma durante 13 años y que además es jurista, desconozca un contrato laboral que lleva en nuestro país con nosotros en nuestra legislación desde hace 25 años. Como ven, Feijóo empieza a actuar como líder de la oposición y a generar polémicas con el gobierno. Señor Bermejo, ¿qué opinión le merece? Bueno, don Javier, hemos explicado ya en este programa varias veces, hoy no lo vamos a hacer, cuál es el paro real que hay en España. Es superior al que dice el paro registrado. Y que están maquilladas las cifras de los datos de paro registrado, eso ya desde hace décadas. Y que bueno, en fin. Pero lamentablemente le tengo que dar la razón a Yolanda Díaz. Y además ella sabe de qué habla, porque es además abogado laboralista. Entonces, honestamente, Feijóo está mal asesorado. O sea, tú puedes decir que el paro, los datos están maquillados. Sí, lo están, claro que lo están. ¿Por qué lo están? Pues mira, lo están porque no se contabilizan como parados a los que están cobrando el paro. Por ejemplo, si él dice eso, ahí en Onda Cero, ¿no?, donde ha hecho esa entrevista, pues nadie le puede decir nada. O los que están en cursos de formación. Pero es que, si tomamos la frase literal que ha dicho, es que es un disparate como una casa. Ha dicho, es que el que tiene un contrato temporal, como ahora está como fijo discontinuo, pues ahora no figura como parado y antes sí. Pero vamos a ver, señor Feijóo, si tiene un contrato temporal, tampoco es parado. O sea, vamos a ceñirnos a la literalidad de lo que ha dicho. Y luego ha dicho, claro, y se ha quedado tan ancho, dice, que es que está maquillado entre 500.000 y 750.000. Bueno, vamos a ver, yo he leído el informe del paro registrado que han publicado esta mañana estos golfos, y si me voy al apartado donde dice nuevos contratos fijos discontinuos, es decir, a los que han convertido en indefinido discontinuo, es decir, que trabajan unos meses al año y otros no, estamos hablando de 250.000 de personas, más o menos, de unos 240.000. Entonces, si nos la cogiéramos con papel de fumar y lo que el señor Feijóo quiere decir, que es que los que ahora no están trabajando, pero sí que tienen un contrato fijo discontinuo, ahora se les considera no ocupados cuando no lo son, bueno, en eso podría entenderlo, pero hasta los 750.000 que él ha dicho... Sí, parecen muchos, ¿no? O sea, quiero decir, señor Feijóo, de verdad, o sea, si usted quiere presidir el gobierno de España, no puede decir estos disparates, porque además le está usted dando pábulo a su contrincante, y además que tenga el señor Escrivá, que le ha dicho, el señor Escrivá ha dicho también en unas declaraciones, dice, mire, yo no sé si esto es mala fe o ignorancia, pero en cualquiera de los dos casos es grave. Y es que lamentablemente hay que darle la razón a ese infame personaje, ¿no? Al señor que se va a apoyar además en Bildu para que le aprueben el decreto de la mochila esta de las pensiones. De las pensiones. Luego ya comentaré. Señor Magán, ¿usted cómo lo ve? Bueno, yo creo que hay que empezar diciendo que es una buena noticia, es decir, que todo aquello que vaya en detrimento del desempleo a mí me parece una buena noticia, lidere quien lo lidere. Estamos hablando de que, digo buena noticia, no excelente noticia. Desde 2018 es la primera vez que se baja de los 3 millones de desempleados. Hay que dar la enhorabuena fundamentalmente a todos aquellos que crean empleo, aparte del empleo público que lo crea el gobierno y últimamente en los últimos meses, en los últimos años, haciendo unas ofertas de empleo público grandísimas, pero sobre todo a los empresarios, a los pequeños empresarios, a los medianos empresarios, a aquellas empresas tremendamente, o sea, grandes que aportan su esfuerzo y su dedicación para consolidar, digamos, un poco la economía de este país.
es una buena noticia, pero la gran noticia sería que nos acercásemos realmente a los índices, a la media, digamos, un poco de desempleo que hay en Europa. La media de desempleo que hay en Europa es un 6 y poco % y la nuestra es un 13 y poco %, es decir, estamos más del doble de la media de todos los países europeos. Siempre, como siempre, vamos desafortunadamente a la cola. Pero eso no desestima, eso no quita para que de alguna manera tengamos en cuenta que esta en estos momentos es, y aunque sea estacional, y aunque venga la Semana Santa, y sobre todo con la percepción de que anticipa lo que podría ser realmente una muy buena temporada del sector servicios con el tema del turismo, que está repuntando considerablemente en comparación con el año 2021 y evidentemente con el año 2020. Pero no tenemos que olvidar que tenemos todavía entre nosotros 2.922.921 ciudadanos de este país parados, y que cada una de esas historias es probablemente un pequeño drama y algunos un gran drama. Entonces, que hay que hacer un esfuerzo, hay que seguir haciendo un esfuerzo, y que la situación medioambiental, la situación no solamente la geopolítica con la agresión del sátrapa ruso a Ucrania, sino con la situación económica que vivimos, con un 8,7% de inflación, pues nos tiene que, tenemos que, digamos, un poco apuntalar estos buenos datos, que se consoliden e intentar rebajar y acercarnos a la media europea. Y por último, un dato interesante desde el punto de vista, he estado leyendo también con nuestro querido amigo Juan Carlos, digamos, un poco los datos de la información que ha proporcionado el Ministerio de Economía, y habla de que el paro está en 1.740.000 entre mujeres y 1.182.000 entre hombres. Y que hay en esa diferenciación hay también una pequeña buena noticia desde mi punto de vista, que es que ha bajado considerablemente, en comparación con otros tramos de edad, ha bajado considerablemente el paro entre menores de 25 años. Bueno, teniendo en cuenta que es la hostelería la que ha tirado del carro de cara a la campaña veraniega, pues bueno, es de suponer que a lo mejor esto es más estacional que otra cosa, pero veremos. Hugo. Bueno, si hablamos de locuras, de barbaridades, tenemos que hablar de lo que dijo Pedro Sánchez en Davos hace un par de días, y es que la economía de España es muy robusta. Decir eso sí que es una barbaridad, teniendo en cuenta que, por arrojar datos, como dice Funcas, vamos a crecer en torno a un 4,2% este año, es decir, son 1,4 puntos menos de lo que estaba previsto. Si hacemos eco de lo que nos dice Funcas, la inflación media anual va a estar en el 6,2%. Si podemos hablar de más datos, ¿no? Tenemos una deuda, si sumamos las deudas de todas las administraciones públicas de España, que está en torno al 120%, aún estando en máximo de recaudación vía impuestos, que no lo olvidemos, es decir, el Gobierno, actualmente Hacienda, está recaudando en máximos históricos, y aún así no es capaz de bajar la deuda, ni tampoco el déficit, ¿no? Podemos hablar de más datos, o sea, conocíamos el otro día, hace un par de días, el dato de la inflación subyacente, 4,9%, recordemos que la inflación subyacente es aquella que excluye la volatilidad de los productos energéticos y de los alimentos elaborados. Es la que ha venido a quedarse. Claro, es la que ha venido a quedarse, y es la que nos dice cuánto más pobres somos los españoles realmente. Realmente, 4,9% esa inflación subyacente, ¿no? Podemos hablar de más datos. Ahora en junio, dentro de poco, va a haber una subida de tipos de 25 puntos básicos. En septiembre habrá otra subida de tipos por parte del Banco Central Europeo. Los tipos van a dejar de ser negativos o cero y van a pasar a ser positivos. Podemos hablar que en julio también va a haber, pues, el fin completo y absoluto de todos los programas de estímulos, es decir, nos van a dejar de comprar deuda. Países como España o Grecia, el principal comprador de deuda es el Banco Central Europeo. ¿Qué va a hacer España? Una economía sin prácticamente margen de maniobra, cuando pudimos haber hecho los deberes, sanear las cuentas, equilibrarlas, no lo hemos hecho. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? ¿Va a recortar el gasto público? Yo creo que no. ¿Qué va a hacer? ¿Subir más todavía los impuestos, estando, insisto, en máximos de recaudación? Cuando no es capaz de bajar la deuda. Es que podemos hablar de tantos y tantos datos que lo que pone de manifiesto es que España está lejos de ser una economía robusta, y lo decíais antes, es decir, España dobla la tasa de desempleo de la OCDE, triplica aproximadamente la tasa de desempleo del G7. ¿Es una economía robusta España? Decir eso sí que es una auténtica barbaridad, desde luego, y una mentira. David Felipe. Bueno, abundando en los argumentos de mis colegas, respetabilísimos, el ranking de los campeones del desempleo, pues nosotros estamos en el podium, la lista la leo, está actualizada. Entre los 27, las mayores tasas de paro corresponden a España, 13,3%, Grecia, 12,7%, Italia,
8,4%, y las que tienen menores son la República Checa, 2,4%, Alemania y Polonia. Polonia con un 3%. Es decir, que bueno, oye, todos nos podemos poner contentos con que este empleo volátil de la hostelería, cara al verano, el repunte, el sector servicios, que está muy bien y ojalá, pero las reformas estructurales que la Unión Europea con el fondo Next Generation, que le dicen al Ejecutivo español, señores, o infraestructura, o a ver qué hacen ustedes con este presupuesto, porque claro, a día de hoy, y lo hemos dicho en tu programa y en muchos medios y en muchas columnas, hasta los diarios de tirada nacional, y te estoy hablando que coinciden todos, o sea, ya no te estoy hablando, Javier, de ideología, que todos los periódicos dicen que no hay una infraestructura creada para derivar los millones de la Next Generation a las comunidades autónomas, porque no tienen ni puñetera idea, y porque luego, en el traslado de esa llegada del maná europeo a la declinación concreta de cada comunidad autónoma, resulta que los milloncejos se quedan atascados en las consejerías porque no tienen proyectos, porque no han desarrollado nada, porque no tienen ingenieros, porque no tienen técnicos. Es decir, tenemos una superinflación del funcionariado, pero incapaces de ejecutar una serie de soluciones que dice Europa, proyectos sostenibles, proyectos de futuro, proyectos desarrollables, y hay unas alertas que ya han lanzado, que es, bueno, el alivio temporal de los mecanismos de bonificación de Europa, ojo, se consideran mecanismos de alguna forma, fíjate, lo dicen los propios europeos, medidas regresivas y parciales, es decir, que esto no es desarrollo a futuro de nada, es que te dan un dinero, que tú de repente te recuperas, pero que tienes que generar riqueza, estructura, puestos de trabajo, y más D más I, que esto no puede seguir siendo el país de las tapas, la cerveza, el ladrillo, el chiringuito, que no, señores, que no, que es que hay que desarrollar una potencia. Y luego lo último, aviso de Europa también, leo literalmente. El malestar de trabajadores y consumidores en España no dejará de crecer al ver su poder adquisitivo recortado y sin visos de mejora a corto plazo, más aún cuando las subidas de tipos del Banco Central Europeo se dejarán sentir en aquellos hogares con hipotecas. Y, ay amigos, ayer el Banco de España ha lanzado otra alerta. La pobreza familiar, que es que no lo dicen, que es que hay pobreza familiar ya estructurada en España. Eso sí que es estructura, lo otro no. Pues yo no veo a los sindicatos en la calle protestando, ni programas especiales de La Sexta hablando de la pobreza familiar. Ni porque a lo mejor ellos no están en la pobreza familiar. Pues va a ser eso. ¿Bermejo? Bueno, para ceñirnos en los datos de empleo estos que han salido hoy, es verdad que somos los campeones de desempleo y siempre lo hemos sido, pero bueno, hay que decir que el dato es positivo, es decir... Si el dato en sí, cogido así, aisladamente, cogido aisladamente, compañero, es positivo. Vamos por un buen camino, sí, podíamos ir por un camino mejor, podemos usar el condicional con muchas cosas, ¿no? Pero bueno... El dato en sí es positivo. Mejor que baje el paro que no que suba, está claro. Si es estacional. Tenemos... Es que a mí, honestamente, el dato de paro es que no me interesa. Me interesa el de ocupados, que son los que mantienen el sistema. ¿A usted le interesa el dato de las horas trabajadas? Sí, y sobre todo las horas trabajadas. A mí me gusta, cuando salen las EPAs, ese es el dato que me gusta ver. A ver si eso es lo que nos dice si estamos creando empleo o no, las horas que trabajamos, porque al final eso es lo que se traslada en los contratos y en el dinero que se cobran los contratitos. Pero dicho esto, coño, pues 20,1 millones de ocupados en la seguridad social, es decir, a mí ese es el dato que más me gusta y oye, si yo lo veo crecer todos los años, ¿podríamos crecer, todos los meses, ¿podríamos crecer más? Pues sí, seguramente, pero tenemos lo que tenemos, ya está, votamos lo que votamos, ¿no? Es que es así, o sea, ustedes luego no se quejen, votan lo que voten. Incluso está Feijóo que dice estos disparates. Segundo, ha citado usted lo de la inflación. Muy bien, claro que sí, mire. Nos estamos empobreciendo a marchas forzadas. Nos estamos empobreciendo al 8%. Es decir,
al doble que el supuesto crecimiento del PIB, porque ya veremos si terminamos en el 4. Rozamos la recesión, ojo. Claro, o sea, vamos a ver. Los precios crecen al doble que el crecimiento de la economía y de los salarios. Por lo tanto, nos estamos empobreciendo. ¿Qué pasa ahora? Que los precios están muy altos porque hay, y es verdad, esto ya lo hemos explicado aquí muchas veces, que con motivo de la pandemia y de la paralización de la actividad, hubo tejido productivo que desapareció, se necrosó. Y entonces cuando vuelves a la actividad te encuentras un montón de gente demandando cosas, pero la oferta se ha reducido y eso se tiene que ir equilibrando. ¿Cómo se equilibra lamentablemente? Pues fíjate, esta inflación es clave. ¿Por qué? Porque cuando nos está empobreciendo, cuando vayan pasando los meses, la gente empezará a decaer la demanda. ¿Por qué? Porque se está empobreciendo. Y entonces cuando esa demanda caiga, la oferta que hay será capaz de satisfacerla. Y estaremos, como bien ha dicho antes David, en la antesala de una recesión económica. Y eso lamentablemente será la solución a nuestra inflación. Y por último... Tranquilos, que como nos vamos a empobrecer, eso nos va a salvar. Estamos salvados, porque vamos a ser pobres. Sí, pero mientras tanto... No sé yo si me convence usted. Bueno, pero es que es así de triste la cosa. O sea, ¿Hay alguien más? Tienen que caer un montón de meteoritos, de personas para que se solucione esto. Es que es así, es así, en la vida misma. Alegría, y por último, hemos conocido la recaudación tributaria. Esta sí que está disparada. Esto sí que se enriquece. De enero a abril. Eso también lo dijo Feijóo. El gobierno se está forrando y tenía razón. Ahí tenía toda la razón. De deuda al día que se está generando. No, pero mira, Hugo, mira. A pesar de Feijóo. Ahora dele la razón, que en eso tenía Feijóo, razón. es que tienes que decir estas cositas en las entrevistas. Es que estás mal asesorado. Mira, Feijóo. Mira, se está proponiendo como asesor. Feijóo, mira, Feijóo. Yo te lo digo gratis porque yo no me dedico a la política, vivo muy bien y esto te lo doy gratis. Pero mira, tú vete a la siguiente entrevista, la mañana o pasado, y le dices, vamos a ver, es inadmisible que el Estado esté recaudando en los 4 primeros meses del año, que son los que tenemos datos, ni más ni menos que 13.000 millones de euros más que en el periodo del año anterior. Es decir, de enero a abril hemos recaudado 13.000 millones más que el año pasado. Por lo tanto, las arcas están rebosando, pero los ciudadanos están empobreciendo. Claro, por lo tanto, sobre todo si nos sacan 13.000 millones. Claro, por lo tanto, Feijóo, usted diciendo una cosa que tiene una lógica aplastante. Feijóo, es que esto ya es tienes que ir hasta los tribunales si hace falta, es decir, hay que adecuar el IRPF a esta situación, porque no puede ser que la inflación esté creciendo al 8 y nosotros, la economía, supuestamente al 4, que ya veremos, y esté el Estado recaudando a expuertas y nosotros no empobreciéndonos. Y nosotros en esta inflación. Vete a los tribunales. Juan Carlos, yo creo que te ha hecho caso antes de oírte. Esta mañana, en la entrevista de Onda Cero, él ha dicho eso. Es decir, él ha dicho que ellos el Partido Popular había propuesto que se bajasen los tramos de IRPF y la recaudación que se sostuviera en términos mucho más beneficiosos para la ciudadanía. La previsión del gobierno era de que aumentase la recaudación en este primer trimestre 7.000. Se ha ido casi al doble, a 13.000, y tiene razón, pero esta mañana Feijóo sí ha dicho eso, es decir, que deberíamos de tener en cuenta la situación no solamente inflacionaria, sino la situación de empobrecimiento generalizado, porque claro, nosotros estamos aquí hablando de macroeconomías, o de macrodatos, mejor dicho, no de macroeconomías, de 2.900.000, de 8,7, del 13%, pero cada una de las historias es tremendo, es decir, cuando un señor, un pensionista, o un empleado, o un asalariado que gana 1.000 pavos o 900 euros, va a su mercado, al Lidl de turno, al Mercadona de turno, a donde sea, y se encuentra con que el yogur vale desde hace 2 meses 20 céntimos más, que parece que no es nada, pero es que 20 céntimos de aquí, fruta, 20 céntimos de allí, es demoledor, absolutamente demoledor. Es verdad
que en cuanto a la inflación con respecto a otros países europeos estamos en una situación media baja, digamos, quiero decir, nos superan Países Bajos, nos superan todos los países del este, nos supera Grecia, que por primera vez nosotros la habíamos superado. Cuando tú decías que nosotros éramos campeones, yo me acuerdo de pequeñito y de jovencito que siempre por detrás estaban Irlanda y Grecia. Ahora ya nosotros hemos superado. Ya les hemos superado por la cola. Pero antes siempre era así. Bueno, pues en cuanto a la inflación, hay países en Europa que tienen casi un 20%, bueno, no casi, un 20% de inflación. Los Países Bajos tienen un 10,2%, Luxemburgo un 9,1%, Eslovenia un 8,7%, Alemania un 8,7%. O sea, que decir que en ese sentido, y no estoy defendiendo... ¿Con qué salarios dice usted en esos países? Claro, no, hombre, es que a mí no me hagan trampas al solitario. Sí, pero esos son datos que también tenemos que manejar, que eso yo no justifico para nada la situación en la que vivimos, no la justifico para nada, y no puede ser triunfalista un gobierno con estos datos, y sobre todo con datos de que nosotros cuando vayamos, yo he puesto el ejemplo de los supermercados, pero vayámonos a las gasolineras, es decir, cuando va un señor que tiene que echar una gasolinera para trabajar, ni se acerque, por eso, ni se acerque. Es que es absolutamente, es decir, incluso con el descuento es desorbitado el precio de la gasolina, es absolutamente desorbitado. Bueno, desde luego no podemos hacer comparaciones en macro sin tener en cuenta lo micro, es decir, si evidentemente las personas en España tenemos un menor poder adquisitivo, a diferencia de otros países de nuestro entorno, pues evidentemente pues la inflación le va a afectar menos a las personas con mayor poder adquisitivo. O sea, entonces al final hay que comparar bien, pero comparar todo, no solamente el dato que nos interesa. Hacía antes Juan Carlos una pregunta muy interesante, y es ¿cómo se equilibra esto? ¿Cómo se soluciona este problema? Bueno, cambiando de gobierno. Bueno, eso desde luego. No, creí que pedía una solución rápida. No, claro, eso es la solución más rápida, ¿no? Pero si al final va a agotar la legislatura y no vamos a poder ni echarlo ni con aguarrás a Pedro Sánchez del gobierno antes de las elecciones, las próximas elecciones nacionales, pues la respuesta es, desde luego, no subiendo impuestos, bajando los impuestos. Esa es la solución. Es decir, permitiendo que se reactive la economía, permitiendo que los autónomos pues puedan desarrollar su actividad y que no les cruja Hacienda. Antes, fuera de cámaras, lo hablábamos, es decir, cada 3 meses Hacienda que nos mete un sablazo increíble, o sea, la mitad de lo que se gana, o prácticamente la mitad, se lo lleva Hacienda. Estamos hablando de que si tenemos en cuenta el índice de liberación fiscal que pone encima de la mesa todos los años la Fundación Civismo, es que mitad del año, 5 o 6 meses, estamos trabajando para Hacienda. Trabajando para Hacienda mitad del año. O sea, es que esa es la clave. Entonces, desde luego, bajando impuestos es una de las soluciones, como por ejemplo, es que ha hecho la Comunidad de Madrid y Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia, cuando todo el mundo, todas las comunidades, o prácticamente todas las comunidades, querían pues poner todo tipo de trabas para que la actividad económica se llevase a cabo y pudiese, por tanto, estar en equilibrio con la seguridad sanitaria. Pues la Comunidad de Madrid dio una lección y así se convirtió Ayuso en la caña de España. Recordemos ese lema que veíamos por aquí en la Comunidad de Madrid. Tanto que se reían de los tabernarios, claro. Y son las tabernas las que están tirando del empleo. Efectivamente. Entonces, no solamente es que el gobierno no quiera deflactar el IRPF a pesar de estar en máximos de recaudación, sino que impide o pone obstáculos a aquellas comunidades como la de Madrid, que quiere, eso sí, ajustar el IRPF a la inflación. Ahora, hay una cosa que yo no entiendo, que es un asunto de coordinación de gabinetes. Porque si ayer, y voy a hacer la cita literal, Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, convoca a los medios y dice lo siguiente, comillas, y además me preocupa la segunda parte de la frase, somos más pobres, coma, eso es ineludible, cierro comillas. ¿Cómo? O sea, que es ineludible que seamos más pobres. Es perfectamente eludible. Dice, aumentan la desigualdad y la pobreza del país. Esto ayer. Y hoy, campanas al vuelo, que ha bajado el paro estacional. Es que mientras Hernández de Cos decía esto, Pedro Sánchez estaba sacando pecho diciendo que somos los más altos, los más guapos, los más rubios de la economía mundial. Bueno, él a lo mejor y hace unos días en Davos le preguntaban, señor Sánchez, háblenos del milagro económico español. En fin, que aquí nos vamos a quedar. Vamos a dar una pequeña pausa y no les contamos más de economía porque ustedes ya saben perfectamente cómo llegan a fin de mes, ¿verdad? ¿Se hacen una idea? Bueno, pues a ver cómo solucionamos eso. Que eso de ser más pobres no es algo ineludible, es algo que debemos eludir. Lo que es, de momento, es incontestable. Tras una pequeña pausa, les hablamos de la nueva bronca que hay en el seno del gobierno, ya saben, entre el PSOE y Podemos, acerca del tema de nuestra pertenencia a la OTAN. Ahora les contamos.
Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Desconectar del estrés y de la monotonía del día a día, fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a una vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel GL Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Las desavenencias en el seno del Gobierno entre el PSOE y Podemos, la verdad es que se agravan con motivo de la celebración en Madrid de la cumbre de la OTAN. Ningún ministro de Podemos quiso estar presente en los actos conmemorativos del 40 aniversario del ingreso de España en la Alianza Atlántica, y varios de sus dirigentes siguen con su ofensiva contra nuestra pertenencia a esta alianza militar. La secretaria del Área Internacional de Podemos, Idoia Villanueva, ha criticado el seguidismo a estructuras obsoletas como la OTAN y ha dicho que es un peligro para la paz y el Estado social. A través de diversos mensajes en Twitter, la eurodiputada de Podemos ha asegurado que es la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, la que quiere imponer las prioridades de nuestro país y que la seguridad nada tiene que ver con el armamento, sino con los derechos sociales. Podemos acusa al Gobierno, del que forma parte, por cierto, le acusa de adjudicar a dedo los 37 millones de euros que costará la cumbre de la OTAN y asegura que hay otras prioridades a las que destinar ese dinero. En esta misma línea se había manifestado ya la ministra Ione Belarra, arremetiendo contra esa inversión y anunciando claramente su intención de no acudir a la cumbre. No voy a asistir, pero la verdad eso me parece lo de menos. Lo demás es si nos vamos a plegar como país a esas imposiciones externas que yo creo que no responden a los intereses de la gente de nuestro país. Desde el sector socialista recuerdan a sus socios de Podemos lo que supone estar en el Gobierno, ya que fue el Consejo de Ministros, del que ellos forman parte, el que aprobó el gasto de la cumbre. Pedro Sánchez ha pedido unidad a sus aliados en un claro mensaje a sus socios de Podemos.
Es necesario el esfuerzo coordinado y diario de los aliados para preservar esa libertad. Es imprescindible, en consecuencia, que reforcemos nuestra capacidad de disuasión, lo cual, sin duda alguna, va a exigir capacidades militares modernas, capaces, disponibles, que solo se adquieren mediante un aumento de la inversión en defensa. Tenemos comunicación con nuestro analista Guillermo Rocafort. Don Guillermo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué le parece eso de que en un mismo gobierno tengamos un sector que está a favor de la OTAN y otro que está en contra? Bueno, yo creo que como la mayoría de los españoles les resulta bastante extraño, ¿no? Que de alguna forma, digamos, dentro de un mismo gobierno se manifiesten de una forma tan entusiasta como anfitriones y, por otro lado, una parte sustancial del mismo pues haga ese tipo de manifestaciones que no vayan acompañadas con dimisiones, con determinadas acciones de protesta más allá de las verbales, que sí que darían un sustento, digamos, material o de fondo a esa protesta, porque parece que es simplemente pues, un grito, pero sin ningún tipo de consecuencia práctica, nada más que seguir en los ministerios y formando parte de un gobierno que yo creo que está excesivamente entregado a la OTAN en realidad, ¿no? Don Guillermo, ¿cree usted que nuestros aliados de la OTAN desconfían de nosotros por tener justamente en el gobierno a estos comunistas trasnochados? Bueno, la verdad es que el peso específico de España, digamos, en las instituciones internacionales, no solamente en la OTAN, sino también en la ONU y en cualquier otra, lo hemos visto cómo Biden da la espalda al presidente Sánchez. Digamos, España entra en una especie de recorrido totalmente de incongruencia y de desprestigio, porque no hay que olvidar que tener a una banda de comunistas y un gobierno sustentado por la ETA, porque hay que hablar en estos términos, pues lógicamente provoca recelo, digamos, porque estamos hablando de una organización terrorista o un partido político como el Partido Comunista que está ilegalizado en la mayoría de la Europa occidental. Entonces, claro, si de alguna forma vas de la mano de radicales, de violentos, de pistoleros, pues es normal que este tipo de organizaciones internacionales tan sensibles de seguridad como uno compartía, pues muestren recelo, porque luego esa información que se dé en el Consejo de Ministros, pues quién sabe si acabará en los zulos de la ETA, por ejemplo, o en manos de organizaciones terroristas, ¿no? Es un gobierno que no es creíble porque va de la mano de la violencia terrorista. Eso es indiscutible. Lo que pasa aquí en España, la gente con esta presión mediática parece que lo olvida, pero fuera de nuestras fronteras, de luego lo tienen bastante claro, ¿no? Suele ser habitual que el presidente de los Estados Unidos reciba en la Casa Blanca al anfitrión de la cumbre de la OTAN, pero da la impresión de que en esta ocasión Joe Biden no está mucho por la labor de recibir a Sánchez ni allí en Washington y a poco que pueda evitarlo tampoco aquí en España, ¿no? Ciertamente, la verdad es que le hemos visto como el Pedro Sánchez le asaltaba la salida del servicio en los pasillos de la OTAN, una imagen verdaderamente vergonzosa que ha sido muy, muy comentada en todo el mundo, ¿no? Aunque realmente yo creo que España debía tener una postura de mayor dignidad, ¿no? Porque este entreguismo hacia la OTAN, como si así de alguna forma fuéramos a recibir los parabienes de Biden, primero vemos que no sirve para nada, porque yo podría hablar de, por ejemplo, cuando venía Nixon, como cuando llegó Gerald Ford aquí a España con Franco, los baños de masas que se daban ambos conjuntamente. Pero yo creo que realmente también España debía tener que adoptar una posición un poquito más neutral con respecto a la OTAN, pensando en posiciones de países como, por ejemplo, Turquía, que está dentro de la OTAN y ha prohibido la entrada de buques militares en el Mar Negro, o la misma Hungría, que no permite el tráfico, o sea, el envío de armas a Ucrania por su territorio. Realmente yo creo que desviarnos de la neutralidad es un error, pero si además nos desviamos, nos entregamos a un belicismo y al final recibimos este pago por parte de las potencias angloamericanas, sobre todo de Biden, demostramos que es que ya no somos ni lacayos, somos el perro del lacayo. Un último detalle, este enfrentamiento entre los socios de gobierno seguramente no hará que llegue la sangre al río, porque me imagino que por mucho antiatlantismo y antiimperialismo de los comunistas de Podemos, no están dispuestos a romper y por tanto perder los despachos enmoquetados, ¿no? Ciertamente, los españoles tienen que conocer y ser conscientes de que el partido, bueno, Izquierda Unida, Podemos y todas esas mareas y esas vomitonas que forman parte de la extrema izquierda radical y bildoetarra y los independentistas son responsables del envío de armas a una zona muy próxima, una zona de guerra muy próxima a la Unión Europea. Es decir, que no se crea el Partido Comunista que por hacer un desplante totalmente ridículo el pueblo español no va a tener presente que, digamos, detrás del envío de armas y esa pérdida de neutralidad de España en un conflicto que es verdaderamente preocupante está la izquierda radical y también los bilduetarras, ¿no?
lo cual la verdad es que nos hace pensar a muchos patriotas españoles ese contubernio que también de alguna forma colateralmente afecta a la OTAN. Sin lugar a dudas estamos viviendo, querido Javier, en un mundo de locos y uno ya no sabe dónde está bien y tampoco el mal, en ocasiones por las declaraciones de nuestros políticos. Así es lo que tenemos. Don Guillermo Rocafort, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Don Hugo, ¿cómo lo ve usted? Bueno, pues yo veo que tenemos dos gobiernos en uno, es decir, y esta es una desgracia, porque a nivel de estabilidad, más bien inestabilidad, por tanto, en este caso, pues oye, esto perjudica no solamente la imagen a nivel nacional del gobierno de España, por tanto, sino que también la imagen a nivel internacional. No me sorprende ese gracias Antonio, no me sorprende esos 20 segundos de cumbre bilateral con Joe Biden y Pedro Sánchez, no me sorprende que Marruecos, un país quisquilloso hasta decir basta en cuestiones diplomáticas, nos ponga casualmente la bandera al revés. No me sorprende que cuando va a Estados Unidos Pedro Sánchez no lo quieran entrevistar ni en la televisión local de, yo qué sé, de un barrio de Nueva York. Es decir, no me sorprende tantas cosas que está ocurriendo, porque esto, insisto, afecta a la imagen de España. Desde luego, un gobierno en coalición que no está de acuerdo ni en política económica, porque hay muchas discrepancias incluso en política económica, que no está de acuerdo en política social, pero que mucho menos está de acuerdo en política de exterior, pues oye, lo tienen que hacer ver. Es un problema muy importante y desde luego España se ha convertido en el único país del mundo occidental que está en contra de la OTAN, que está en contra de Estados Unidos, que está por tanto en contra de nuestros socios naturales. Está en contra de eso porque tenemos en el gobierno, también es el único país desarrollado de Occidente, que tiene a comunistas declarados como tal en el gobierno. Recuerdo, como siempre hago, el libro de Alberto Garzón, ¿Por qué soy comunista? Así se titula. David. Es un tema muy complejo para el que hay una difícil solución, que es cuando un enemigo declara la guerra a ciertos países del entorno en el que nos movemos, que es el entorno europeo, automáticamente, como hemos visto estos días, se reactiva la OTAN, que la OTAN pues, es una organización que nace con el Pacto de Varsovia, etcétera, etcétera, es decir, donde hay una intervención de Estados Unidos directa. Y el debate está, que no lo saben solucionar, en que Europa tenga su autonomía militar. Hay un tema abierto, un melón, en el que, fíjate, en abrir ese melón parece que sí hay acuerdo en todas las formaciones políticas. Oye, y eso es muy sano, que es, habría que ir hacia un ejército europeo consensuado, un ejército europeo y un sistema de seguridad propio de Europa, en el que, en un marco de la política común y de seguridad, basado en el derecho internacional y defensa, mediante unas aprobaciones parlamentarias, Europa tenga sus propios sistemas de defensa y no sea dependiente de Joe Biden, porque un día se levanta con el pie torcido y la puede preparar tremenda. Entonces, por supuesto que hay que buscar y dotar de una mayor autonomía estratégica a Europa y a España, y sobre todo llegar a un acuerdo en el que el no a la guerra sea, y yo soy partidario del no a la guerra, y yo creo que cualquier persona con sentido común es partidaria del no a la guerra, pero el contexto en este momento es de agresión. ¿Qué dice Unidas Podemos? Tiene una tesis, que es la que está diciendo estos días. Oye, es que si tú te armas y rearmas y te alineas con la OTAN, dice Unidas Podemos, estás enviando un mensaje a Vladimir Putin de que tú ya te posicionas como enemigo potencial. Esa es la alerta que ha lanzado Unidas Podemos. Entonces, claro, la respuesta es, entonces, ¿cómo puedes ayudar a Ucrania si no es rearmando a Ucrania? Ese es el tema, ¿no? Entonces, cuando efectivamente se lanza la pregunta en los debates, pues tampoco hay respuesta. Ahora mismo, ¿que no es la mejor de las opciones la OTAN? Por supuesto que no. ¿Que Europa debería trabajar en una unidad de defensa, en una cumbre para la paz y trabajar sobre estos problemas que están surgiendo en el siglo XXI? Yo creo que es bastante urgente que Europa, y estoy totalmente de acuerdo, y creo que casi todos los partidos, por no decir todos, están de acuerdo en la autonomía que tiene que tener Europa en cuestiones de defensa y no depender de los estadounidenses, que te digo una cosa, el 99% no sabe dónde está Europa, empezando por ahí. Juan Carlos. Bueno, probablemente cuando hicieron el pacto de gobierno, ¿no? Pues no pensaban en estas cosas, de que iba ni en estas, ni en el Sáhara, ni en millones de historias. Claro, entonces, bueno, hicieron un pacto de gobierno y no incluyeron ahí lo de las guerras y las OTANes y no sé qué. Entonces, bueno, pues quiero decir, para intentar explicar por qué cada uno tiene su
Y si tú estás en un gobierno, dices, no, es que tú estás en el gobierno y entonces tienes que ir a misa y tal. Bueno, pues no sé, si no quieres te sales del no gobierno. vayas Claro, a misa. A mí esto me recuerda... la división, devuelven las llaves del despacho y te vas a casa. ¿A qué me recuerda? A cuando nosotros hicimos gobierno con Isabel aquí en Madrid, y entonces Isabel salía diciendo una cosa por la mañana y por la tarde salía el otro diciendo lo contrario y no sé qué. Bueno, es decir, esto pues no tiene mucho sentido, entonces lo que tendrán que hacer es salirse, si no les gusta el tema y ya está. Dicho esto, hay cosas que dice Belarra que son ciertas y otras que no. Vamos a ver, ¿es la OTAN un adalid de la paz mundial y del bienestar? No me jodas. O sea, las masacres que han hecho en Irak, en Siria, en las primaveras árabes en Libia, entonces, vamos, hombre, por favor, vamos, Los rusos son hoy son la Madre Teresa de Calcuta, al lado vuestro. Ya veremos entre un año, pero a día de hoy casi son la Madre Teresa de Calcuta, al lado de la OTAN está. Segundo, ¿interesa a España estar en la OTAN? Pues aliados naturales, pues no sé, porque claro, si resulta que en ese pacto están excluidas Ceuta y Melilla, y las Canarias no está muy claro, que son los principales riesgos que tenemos, pues qué coño pintamos nosotros en la OTAN, ¿no? Como diríamos claramente, ¿vale? ¿Qué nos aporta? Pero claro, luego llega aquí ya el lado de Podemos, el lado tonto, que es el lado de, no, es que invertir en defensa, eso es tirar el dinero, porque es que los sociales... No, a ver, Ione, no, mira, no. O sea, no... Tenemos unos enemigos naturales que unas veces son más o menos agravantes, pero tenemos que defendernos de ellos, y tenemos Marruecos coño, que se han metido en el teléfono del presidente, joder, y en el tuyo a lo mejor también se han metido. Entonces, hay que invertir en defendernos de esa panda, y claro, y es que es así, la historia de la humanidad es así, y hay que invertir en eso. Y no que vengan otros a defendernos, que esa es la gran diferencia. Tendrías que decir eso, mira, Sánchez, nosotros tenemos que ser capaces de defendernos solitos, y a lo mejor incluso si somos una Unión Europea, o eso parece, pues a lo mejor hacer como bien ha dicho David, un ejército europeo. Y es un debate que está sobre la mesa. Aquí con todo este rollo de la guerra, los que están saliendo beneficiados son, por un lado, Estados Unidos, que está facturando a expuertas armas y gas, que tenían los pozos de fracking cerrados, los tenían cerrados y quebrados, pues ahora los han abierto, están ganando a expuertas con los metaneros. Y los rusos, macho, que los íbamos a hundir en la miseria, y resulta que es que el rublo ahora está más fuerte que nunca, y te cortan el gas y te cortan el petróleo, y aquí paz y después gloria. Y encima llegan estos tontos de Europa, porque somos medio tontos, y decimos, no, es que vamos a clausurar el petróleo ruso y tal. Pues si nos va a llegar igual, a través de intermediarios. ¿Es que sois tontos o qué? O sea, vamos a ver, ¿tú te crees que porque nosotros dejemos de comprarle barriles a Rusia, no nos van a llegar los barriles de Rusia? Llegarán a través de la India, llegarán a través de China, o de un país africano, o de San Pedro Bendito. Al final llegan los barriles y más caros, porque no podemos dejar de consumir los barriles, porque entonces tendríamos que decrecer nuestro nivel de vida, y eso la gente no lo va a hacer. A ver si os metéis eso en la cabeza, hombre. Y digo, no, pongan el aire acondicionado como decía, no sé, pero ¿estamos tontos o qué? ¿Estamos tontos? Pero aquí en Europa siempre hacemos de pardillos, macho. Somos el erial. Aquí los muertos, las devastaciones, todos siempre somos el campo de batalla porque somos tontos. Y una cosa, a Sánchez no le harán caso el Biden. Ninguno. Pero escucha, la von der Leyen, macho, en cuanto lo ve, se tira... O quizás al revés. No. O quizás, porque luego hay llamadas, oye, que no enviamos armas a Ucrania, y al día siguiente, 24... No, menos. 15 horas.
oye, que sí, que os enviamos armas. Hugo, Entonces quizás también sea queramos un poco recíproco. o no, el sátrapa, macho, en Europa. Mira, lo que es triunfa. evidente es que no podemos estar a mal con la primera potencia mundial a nivel económico y también, sobre todo, a nivel de soft power, que se llama Estados Unidos. Estamos se llama, mal. no, claro que estamos. Desde luego, las relaciones con Estados Unidos están en mínimos históricos, con Pedro Sánchez. O sea, nunca en toda la historia democrática de España tuvimos tan pocas relaciones con Estados Unidos y con su presidente como actualmente con Pedro Sánchez. Oye, y tener pocas relaciones, mínimos históricos, con el que es el líder a nivel económico del mundo mundial y con el que es el líder en soft power, allí, oye, pues, yo creo que es muy bueno, ¿no? Luis. Bueno, yo creo que el sentimiento antiamericano en este país es tan profundo y tan extendido para todo tipo de sensibilidades, para la izquierda, para la extrema izquierda, para la derecha, para el centro, para tal. Y yo creo que no nos tenemos que perder de vista que en el mundo actual o estamos con los buenos o no estamos con los buenos. Es decir, o estamos con los tíos que están defendiendo las nuestras libertades y las libertades que todos consideramos que son imprescindibles, o estamos con ellos. O sea, no nos podemos permitir el lujo en estos momentos de poner en duda eso, por mucho antiamericanismo barato que hacemos alguna vez. Porque es antiamericanismo absolutamente barato. Es decir, los americanos se jugaron la vida en la Segunda Guerra Mundial aquí y dejaron miles de muertos. Y aquí no vinieron para... ¿Y los rusos cuántos se dejaron? ¿Cuántos se dejaron los rusos? Estaban defendiendo su territorio. Los americanos no defendían su territorio, defendían el territorio europeo. Entendémoslo. Entonces, no seamos tan antiamericanos los españoles que son. A mí me parece absolutamente absurdo. Y luego, pasando al tema este en concreto, la OTAN, dice una representante, la señora Sira Rego, que es la portavoz federal de la Unidas Podemos, que Unidas Podemos está en el gobierno, en nuestro gobierno, en este gobierno, que es verdad que tiene unas relaciones mínimas con el gobierno norteamericano, que no solamente que es el líder económico mundial, sino es el tío que es el país, junto con los ingleses, que se están mojando más en la contienda contra el sátrapa ruso, dice, la OTAN es un instrumento de guerra, no de paz. Eso lo dice una parte del gobierno español, que recibe a la OTAN el día 29 de junio en Madrid, que reciben a la OTAN el 29 de junio en Madrid. Y luego, la OTAN como tal es una organización para la defensa, es decir, la OTAN no es una ONG, evidentemente. La OTAN no es un mercadillo de hippies que va es una organización de defensa que ya había casi desaparecido. A los libios, a los sirios, si es un organismo de paz. Los libios fueron los franceses y los italianos y tal, pero la OTAN como tal, la única en los últimos años, la única vez que ha intervenido es en Yugoslavia y paró la guerra, gracias a los americanos, porque si no sé que seguirían matando allí meses después. Y por último, no a la guerra, evidentemente, todo el mundo no a la guerra, pero ¿sabes quién estaría diciendo no a la guerra los primeros? Los ucranianos, que son los que están poniendo los muertos. Los ucranianos saldrían allí a sus ciudades diciendo no a la guerra, y probablemente se pondrían de la mano de Podemos y de quien fuese, porque estaríamos todos dispuestos, evidentemente, pero desafortunadamente hay un miserable, que es el señor Putin, que ha intervenido un país que no es el suyo. Hay imperativos. Bueno, los que tú, vamos, quiero decir que si empezamos a justificarlos, es decir, si empezamos a decir lo que sostienen alguna gente de la extrema izquierda y de la extrema derecha, es muy complicado. Perdón que me hayas Nadie ha cedido. justificado nada, Luis, ni siquiera esta indocumentada de Abelarra. Anda que no. No ha justificado la invasión de Putin, ella jamás ha dicho tal cosa. Ellos que no le enviásemos armas. Si tú no envías armas a una guerra y no quieres ayudar a la parte, digamos, que se entiende que es la víctima, que en este caso es Ucrania, ante la invasión de un sátrapa como ese Putin, pues entonces entiende que estás a favor de la guerra. Lo que no puede ser... Vamos a poner ahí un alistamiento. Mañana salimos ahí y que se alisten todos, a ver quién va. Lo que no puede ser es estar en contra de la invasión de Putin y al mismo tiempo no quiere ayudar a Ucrania. O una cosa o la otra. No, pero no han dicho que estén a favor de la invasión. Eso no lo han dicho. Los actos lo ponen de manifiesto. Una cosa es tú ser un populista que ya dice que es que no quiere que solo paz, como los hippies, que bueno, y otra cosa es que haya dicho que está a favor de la invasión de Ucrania. Eso no lo han dicho, eso Juan Carlos tiene razón, no lo han dicho, coño. Eso lo ha dicho, eso tienes toda la razón que no lo han dicho. No lo han dicho. Otra cosa es que hagamos juicios de valor. Podrían caerle a cara de vergüenza, es decir, si dijesen eso ya y sería... Y que son indocumentados y que van a salir y van a desaparecer como partido. Si es que ya ellos mismos se lo están buscando. Yo creo que depende de la interlocutora o el interlocutor de Unidas Podemos, porque, por ejemplo, el ex líder el ex Gemaz, que es Julio Rodríguez,
ha dicho que el debate estaría en ver efectivamente qué modelo de seguridad quiere Europa, si quiere un modelo de seguridad vinculado a los Estados Unidos o quiere un modelo de seguridad propio, ¿no? Dice, claro, ¿cuál es el debate de la seguridad? Y luego lo que decía el maestro Luis Magán, el tener un enemigo común, esto leo las palabras de Rodríguez, ¿no?, de Unidas Podemos, une mucho donde no hay otra posibilidad, es decir, si se está produciendo una situación de invasión con miles de muertos y atentados contra los derechos humanos, torturas, etcétera, etcétera, que tendrá que juzgarlo un tribunal internacional de La Haya, por ejemplo, a largo plazo, pues a la fuerza ahorcan, que dice el otro. Pero sí es verdad que esto, nosotros estamos aquí con la actualidad a corto plazo, pero hay que pensar a largo plazo. Es decir, porque esta situación que ha ocurrido con hijo de Putin, pues puede pasar mañana. No se va a ir de rositas, seguramente no se va a ir de rositas. Y me ha venido bien lo de Juan Carlos, porque ¿qué organización terrorista internacional tiene todo el teléfono móvil de Pedro Sánchez en su mesa de proyectos terroristas a día de hoy? Entonces, imagínate que un árabe loco aprieta un misil y nos manda a tomar por culo. O sea, que decir que esta es la realidad de ahora. Hay que invertir. Es lo que tenemos, es el conflicto y la polémica que se ha generado en torno a nuestra pertenencia a la Alianza Atlántica. Una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Como saben, dentro de una hora se inicia la campaña electoral para las andaluzas del próximo 19 de junio. Hoy hemos conocido el CIS, que prevé una abrumadora victoria de la derecha en Andalucía y un desmantelamiento de la izquierda. Pausa y les contamos. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural.